que amas dependen de tu disciplina. Quito se cuida. Alcaldía de Quito. Autorización número 0280. CNE, Elecciones Generales 2021. Vive la magia del entretenimiento con Diners Club y DirecTV. Disfruta de nuestros Black Days del 18 al 30 de noviembre con una promo que te llenará de magia y emoción. Contrata tu plan HD con tu tarjeta Diners Club y recibe un mes de descuento adicional. Además, contratando HBO Pack, vibra con el mejor contenido premium. Suma más pantallas con DirecTV Go sin costo adicional. El mejor invento para entretener a tu familia es DirecTV. Aplican condiciones. Más información en www.directv.com.es. El mundo te exige una transformación. Reinvéntate. No te canses de luchar por lo que quieres. Innova. Pat Primo se reinventa junto a ti. Pat Primo. Vistiendo a hombres y mujeres con el estilo clásico de siempre. Quito, CCI, Condado Shopping. Próximamente gran apertura de nuestras nuevas tiendas en Mall del Río Cuenca y Mall del Sol Guayaquil. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y el tema económico, además del político, es otro, ¿no? La salud, la economía, el trabajo. Son temas que no van a parar y para eso hemos invitado al ex vicepresidente, al señor economista Alberto Dajic y al señor economista Jaime Carrera, el director del Observatorio de Política Fiscal. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, de alguna manera el economista Dajic, la vida política le es muy usual, a Jaime también, aunque él casi siempre prefiere ver desde el ámbito económico, ser más riguroso, digamos, en el juzgamiento de eso y nos hace reflexionar a todo el país sobre el tema. Economista Dajic, el presupuesto general del Estado. El Banco Mundial acaba de aprobar estos 514 millones de dólares para el Ecuador. No sé para cuánto alcance, ya nos dirán ustedes si en los cálculos nos alcanza para terminar el año, cuánto más necesitaremos. Pero hay que tener un presupuesto para un año que va a ser de transición de gobierno a gobierno. Todo eso habrá que calcular, se puede disminuir. ¿Cómo fijamos la economía a este momento? Economista Dajic, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo especial a Jaime, con quien comparto pues no solo a la amistad, sino una visión bastante parecida, muy similar de la realidad y las posibles soluciones. Lo primero que hay que entender, y que lo estoy reiterando en muchas entrevistas y artículos, es que la gravedad del problema económico ecuatoriano, que proviene de una perversa herencia recibida por el gobierno actual, que sí cambió el rumbo y se lo agradecemos los ecuatorianos. Nos sacó de un tren que iba camino a Venezuela a una sensatez de no estar alineado con estas tonterías, pero no realizó a tiempo y con suficiente profundidad los cambios que se debían hacer. Y que cuando cayó la pandemia, esta combinación de cosas le dio un durísimo golpe a la economía ecuatoriana. El resultado final es simple: no hay más espacio. Estas deudas que se están tomando son las últimas que se podrán tomar. No cabe duda que ante la pandemia todos los países del mundo han tenido un gasto fiscal para compensar a empresas, para dar subsidios directos, para ponerle un cheque directo a los ciudadanos y se han endeudado. Pero eso no puede continuar para siempre, peor en un país que no tiene la capacidad de emitir moneda como el Ecuador y que tiene su nivel de deuda ya realmente alto. Entonces, no hay más espacio. ¿Y qué quiere decir esto para el presupuesto, para el futuro? Que el Ecuador como sociedad tiene que entender que debe ir a una reinvención,
a grandes soluciones, la seguridad social no puede seguir como está. La legislación laboral no puede seguir como está. Los subsidios no pueden seguir como están. La maraña de trámites del Estado asfixiante no puede seguir como está. El tamaño del Estado no puede continuar como está hoy. La falta de apoyo claro y decidido a la gran minería y a la inversión que pueda venir en el sector petrolero no puede seguir con esta inseguridad. Los acuerdos de libre comercio que todavía faltan por hacerse y el ir a una transformación de la estructura de tasas de interés son grandes temas que implican sacrificios, que implican además que por más que un gobierno lo entienda, si la sociedad no los acepta, si la sociedad no empuja la carreta en el mismo sentido, no vamos a ir a ninguna parte. Claro, y pero esto ahí es lo más importante en estos momentos. que la sociedad entienda, pero ahí hay una cosa y que Jaime lo ha venido advirtiendo permanentemente en sus diálogos, en sus explicaciones en las universidades, a la sociedad, a todo aquel que ha querido escucharle. Hay una sociedad que tiene mayores conflictos ahora, mayores necesidades incluso, y una clase política que quiere tener un discurso como lo que hemos escuchado ayer. O sea, un discurso que lo que menos quisieran es hablarnos de una realidad. No está preparada la sociedad. Ayer acaban de censurar a una ministra y le acusan de que ha sido una medida inconsulta. Y uno dice, ¿y entonces para qué están los gobiernos? Es verdad que se puede, qué sé yo, dialogar una medida, pero alguien debe tomarla. Pues Jaime, en este contexto, el presupuesto, más las reflexiones que hace el economista Dajic, ¿qué salidas políticas podemos tener frente a una realidad que es dura, difícil y que hay que aprender a manejarla? Jaime, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Un gran saludo a mi buen amigo Alberto. Más allá de lo que ha dicho Alberto, y que muchas cosas son de sentido común, reformar las cuentas públicas para tener unas cuentas ordenadas, tener una economía sana, hacer que la gente invierta para crecer. Más allá de todo eso, el problema fundamental del Ecuador es la gobernabilidad. Como bien lo dijo Alberto, cómo la sociedad termina por entender cosas que son de sentido común. El Ecuador no puede tener déficit, tiene que arreglar sus cuentas públicas. Para no tener déficit necesita más ingresos y menos gastos. Eso es lo que haría un padre de familia en problemas o una empresa en problemas. El Ecuador, para que genere empleo tan deteriorado con la pandemia, para que haya menos pobres, necesita crecer. Y para crecer necesita invertir. Y para invertir requiere que el inversionista tenga las mínimas condiciones de confianza, de seguridad, para atraer inversiones y hacer crecer la economía. Pues nada de esto es extraordinario, ¿no? Lo que pasa es que la razón, el sentido común, la sensatez, se ha contaminado, se ha deformado por los intereses políticos, por las invasiones de las élites, por una serie de circunstancias que han deformado las razones para progresar. Entonces, en el fondo de las soluciones del Ecuador, está cómo la sociedad en su conjunto responde a las realidades que se requieren para tener un buen país, un país próspero. Y cuando el Ecuador quiere hacer alguna reforma en el mercado laboral, los trabajadores protestan con el mismo discurso desde hace décadas. Cuando se quiere reducir el gasto en algún sector, las universidades salen a las calles, los gobiernos seccionales
reclaman la seguridad social. Reclaman. Cuando le decimos al país que hace falta dinero para la seguridad social, todos se oponen a la reestructura de la seguridad social o a que el presupuesto del Estado sea sostenible. El tema de fondo del Ecuador es que se ha deteriorado su capacidad de tener sentido común, de unirse en torno a objetivos comunes para progresar. Ese es el gran problema del Ecuador. Hemos tenido décadas navegando bajo las mismas circunstancias, dando la vuelta bajo los mismos problemas. Si hoy el Ecuador no es capaz de cambiar, luego del trauma de la pandemia, luego de este golpe, pero inmenso para toda la humanidad, el Ecuador está condenado al fracaso. Y sería una gran pérdida para el país desperdiciar esta oportunidad que nos da la pandemia para cambiar. El Ecuador tiene muchas posibilidades. Es un Ecuador que tiene recursos, que tiene gente que trabaja. ¿Acaso los que salen a diariamente tratar de sobrevivir vendiendo en las calles no hacen un gran esfuerzo para trabajar? ¿Acaso los que emigran a Estados Unidos, a Europa, no van allá a someterse a una disciplina y trabajan duro? ¿O acaso los exportadores nacionales no han hecho un gran esfuerzo para vender banano, camarón al mundo? No, el Ecuador tiene todas las condiciones para progresar. El problema es de las clases políticas, de las élites, de los populismos que conducen mal a la sociedad, que deforman el pensamiento racional de la sociedad. Aquellos que creen que dándole una renta universal de $400 al mes van a hacer que la sociedad progrese, y no le dicen al país que con eso vamos a hacer universal la pobreza y hacer que se destruya el Ecuador, se destruya la dolarización, que todos dependan del Estado para que les dé un mendrugo de pan. Ese es el problema del país. El resto es puro sentido común, Francisco. Puro sentido común. Pero ahí al señor economista Dají le diría, si como Jaime describe, y esto es puro sentido común, que es el menos común de los sentidos, diríamos, en nuestro país, ¿no? Políticamente, y usted ha hecho política, economista Dají, ¿cómo enfrentamos? ¿Cómo recibimos estos mensajes de quienes están haciendo política, de quienes quieren incluso gobernar y dicen, cuidado, no más impuestos, cuidado conmigo, no va a pasar esto? Otros que dicen, vamos a generar esta renta unificada de $400, pero también está el Fondo Monetario que dice, oiga, hay que tener un presupuesto para enfrentar a los más pobres, a los que han sido más golpeados. Entonces ahí hay unos mensajes cruzados en donde a veces el sentido común de los ciudadanos se pierde, economista Dají. Bueno, el tema es lograr un acuerdo, y para lograr un acuerdo debe existir compromiso de los líderes políticos, gremiales, sindicales, aplicando, como decía Jaime, el sentido común. Y déjeme, Francisco, darle a usted un ejemplo que es dramático. No hay un gasto, un subsidio que haya sido tan perverso sobre la economía ecuatoriana que el subsidio a los combustibles. Si uno calcula a precios actuales el subsidio dado desde el inicio en los años 70, y además incluye los intereses que se han pagado, porque como el dinero es fungible y uno hace un análisis marginal de fuentes y usos de fondos, se puede perfectamente argumentar que el Ecuador ha tomado deuda externa y ha tomado deuda para pagar el subsidio. Ese subsidio no baja de $80.000 millones a precios de hoy. Es decir, más que todo lo que debe el Ecuador. Y en el año 1994, mediante una fórmula que aplicamos en el gobierno, eliminamos el subsidio a los combustibles. Quedó eliminado.
Mes a mes el precio se lo fijaba en función del precio internacional. ¿Qué hicieron los políticos? Ir a la corte, hacer que se declare eso inconstitucional por la politiquería y se dio marcha atrás. Y pregúntese usted, desde el año 94, cuánto dinero hemos despilfarrado cuando ya el subsidio estaba eliminado. ¿Y propusimos o no propusimos una reforma a la Constitución el año 94 en una consulta popular para abrir la posibilidad de que exista capitalización privada y comenzar la gran transformación de la seguridad social? ¿Qué hicieron los políticos? Salir a decir no. Es decir, si en el Ecuador continuamos con esa mentalidad, coincido 110% con Jaime. No hay salida, señores. No existe salida si toda la sociedad no entiende que estas cosas se tienen que resolver y que imponen sacrificios. Y se va a decir, pero más sacrificios después de lo que se han hecho. Pues muy bien, serán peores entonces en el futuro. Claro, ahí entonces el planteamiento, Jaime, es cómo terminar este gobierno. Le quedan 6 meses. ¿Qué medidas debería tomar en este camino de la racionalidad? Han hecho, algunos dicen demasiado tarde, comenzó a rectificar el rumbo, pero sin no dejar la mesa servida, por lo menos intentando armar una mesa en la que se pueda hacer algo en el futuro gobierno y no sea el estallido social el que nos lleve a recordar octubre, porque además se preparan para eso grupos que políticamente quieren cambiar definitivamente la dirección del vagón hacia Venezuela o Cuba, ¿no, Jaime? Bueno, hagamos un tour, Francisco y Alberto, de aquí a mayo del próximo año. Ya estamos en noviembre, se acaba noviembre. Van a ingresar 500 millones del Banco Mundial, que eso se va a utilizar para pagar sueldos en noviembre. Vendrá diciembre. Diciembre, los ingresos. Exacto, entonces diciembre van a continuar escasos los ingresos, ingresarán los 2.000 millones del préstamo del fondo, con eso se pagará sueldos de diciembre, se pagará el 13º sueldo, se acumularán algunos atrasos hasta diciembre. Así vamos a salir. Hasta diciembre yo creo que con la gran ayuda del fondo y los multilaterales se va a salir más la acumulación de unos atrasos de unos 2.500 millones de dólares. Se acaba diciembre, luego viene de enero a mayo. De enero a mayo van a continuar las restricciones, los ingresos fiscales van a ser escasos, muy pocos. El Ecuador, el gobierno va a tratar de continuar con la misma restricción del gasto, no por convicción, sino por obligación. Si no hay dinero en la caja pública, no se gasta. Si además el sector público trabaja a medio gas, las empresas están todas a medio gas. Las reducciones de la inversión y del gasto público en la medida que se ha hecho es más por obligación que por convicción. Luego llegará el mes de mayo del próximo año. El próximo año, el próximo gobierno recibirá un déficit no menor a 6.000 millones de dólares. No menor a 6.000 millones de dólares. Recibirá atrasos entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Certificados de tesorería por unos 2.500 millones de dólares y otras cosas. 11.000 millones. Bueno, entonces tendrán una necesidad de financiamiento entre unos 12.000 millones de dólares, más la amortización y todo eso. Vendrá el próximo gobierno. El próximo gobierno tendrá que primero decirle al país lo que recibe. Y de inmediato, con transparencia, con absoluta claridad, esto recibo. Como recibo esto, voy a hacer, tengo la obligación de hacer lo siguiente. Un programa fiscal ordenado para 4 años, que le dé previsibilidad al sector privado en la tema tributaria, que tenga ingresos permanentes, ingresos petroleros, un gasto que esté compatible con los ingresos, que le permita pagar los sueldos,
pagar las aportes a la seguridad social, a los gobiernos seccionales. 4 años de sostenibilidad fiscal. Eso necesita el Ecuador, por una parte. Pero para que haya sostenibilidad fiscal se van a necesitar imperativamente más ingresos y menos gastos. Transformar el déficit en superávit. El Ecuador no puede ni debe continuar endeudándose ni teniendo déficit. No puede ni debe. Entonces, para equilibrar las cuentas públicas, más ingresos, menos gastos. Dentro de los mayores ingresos está la tributación. Hay que hacer una reforma tributaria que le dé al menos 2.000 millones de dólares de ingresos al país. Hay que reformar el sector petrolero. Hay que liberarse a la importación de combustibles para que el sector petrolero rinda algo. Como dijo Alberto, hemos despilfarrado la plata del petróleo, lo hemos despilfarrado. Entonces hay que hacer algo en petróleo, en tributación y continuar bajando el gasto público, la masa salarial pública. Ya. Para hacer eso necesitamos acuerdos. La gente primero tiene que entender cómo funciona la economía y cómo funciona el tema fiscal. Aquí necesitamos un gran acuerdo, pero no será suficiente un programa de sostenibilidad fiscal si paralelamente no se generan las condiciones para que vengan inversiones internas y externas, para exportar más y para una serie de condiciones que las describió Alberto al inicio. Tema laboral, competitividad, todo lo que venimos hablando hasta el cansancio todos los días. Y parece porque que hay si que, no hay de manera hay que insistir. Y parece, Jaime, que hay que insistir más para que la gente un poco termine por interesarse en que este es un debate que nos concierne a todos. Francisco, esto tiene que ser la cotidianidad del país. Entender que en el Ecuador no va a haber menos pobres, no va a haber trabajo, no va a haber prosperidad sin una economía sana, sin cuentas públicas ordenadas, sin un ambiente para invertir, sin ser más competitivos y todo lo que se ha dicho. Aquí no va a haber menos pobres y trabajo. Pero si no hay orden económico y fiscal y si la economía no crece. Ahí les propongo a los dos, claro. Pero ahí les propongo a los dos, y en esto, antes de que se me vaya más el tiempo, a los dos les quiero pedir una reflexión. Si un candidato llega a decir lo que ustedes han reflexionado aquí públicamente, no le van a elegir, porque van a elegir a aquellos que les están ofreciendo $400, estén como estén y a quien le toque, solo que no dicen cómo van a financiarlo. ¿Cómo hacemos abstracción de este discurso populista, grotesco a veces, con una realidad mucho más severa, pero que al mismo tiempo nos dé esperanza y austeridad como un país como el que somos, economista de aquí? Bueno, quiero decirle que el año 92 en la campaña electoral, quien le habla, que era candidato a la vicepresidencia, por todo el país dijo: se va el subsidio de los combustibles, vamos a ajustar las tarifas, vamos a reducir el gasto público y ganamos. Bueno, pero ahí le dijeron terrorista económico. Me dijeron, pero ganamos. ¿Cree usted que sí ¿Y qué sucedió? La gente eso? A ver, yo lo que creo es que la democracia occidental tiene graves problemas. Entre esos graves problemas, la ilegitimidad que se genera por las campañas electorales, que son un ejercicio de captar votos, no un ejercicio de decir la verdad. ¿Cómo se resuelve eso? Eso se resuelve cuando la función electoral, nutrida de toda la sociedad civil, imponga la obligación a los candidatos a opinar sobre estos temas, los subsidios. A ver, señor, la sociedad civil, las universidades, la academia, los técnicos dicen que no puede continuar. ¿Qué va a hacer usted? La seguridad social está quebrada, actuarialmente requebrada. ¿Qué va a hacer usted sobre eso? ¿Por qué? Porque mientras las campañas electorales sean tema libre y pagadas, usted tiene un loco
y pagadas, usted tiene un loco que dice que le va a regalar la plata a todo el mundo, no dice de dónde la va a sacar, ni dice que eso más otras locuras significan adiós a la dolarización. Eso no lo dice. Entonces, este problema de las campañas electorales es muy grave, porque se vuelve un ejercicio exactamente igual a tratar de vender gaseosas, pasta de diente. Se hacen campañas en función de lo que la gente quiere oír, no de lo que la gente debe oír. Y esto agrava y se vuelve un círculo vicioso, nefasto, agrava la viabilidad de la sociedad. Si la sociedad sigue como está, y lo ha dicho Jaime, y lo he dicho yo, no vamos a ser viables porque es insostenible lo que el Ecuador está haciendo. Pero mientras no pasa esto, claro, economista Dají, mientras no resolvemos el tema, hay aventureros que pueden captar el poder y destruir más de lo que ya han hecho, pero además someternos en un espacio en donde la democracia sea un mal chiste. No lo dude, y hay ejemplos muy claros que no son solamente de Latinoamérica. Grecia e Irlanda, ambos enfrentaron una crisis, la crisis europea famosa. Irlanda hizo lo que tenía que hacer y en 2 años se ajustó y es la economía que más crece en Europa. Grecia no lo hizo y en una década perdió el 27% de su PIB. 27% de su PIB. ¿Queremos eso en el Ecuador? ¿O queremos hacer lo que hizo Irlanda? Y ambos países, Irlanda y Grecia, no tienen moneda propia. Por eso uso el ejemplo, porque no podían arreglar sus problemas depreciando la moneda. Tenían que hacer lo que se debía hacer. El uno optó por ir a una consulta popular, aquí está, no la encuentro, no la pongo, ¿qué piensa el pueblo? ¿Qué debemos hacer? El otro ajustó. Llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario, los organismos internacionales, dio estímulos importantísimos para la inversión extranjera y en 2 años resolvió su problema. Grecia sigue enredada, sin poder crecer. Entonces entendamos que los países no quiebran, no desaparecen, pero sí pueden hacer la vida muy miserable a sus ciudadanos cuando los políticos no piensan en el país, sino en los votos, en su imagen y en las encuestas. Y ese es un problema, Jaime, que siguen pensando en las encuestas, en los votos, y que además de eso se aprovechan, les ponen el susto a los que podrían plantear cosas más serias, les ponen el susto y en el compromiso de también echar mano del populismo y callar algunas cosas en vez de enfrentarlas y discutir. O sea, este es el plan de gobierno. ¿Qué nos propone usted? ¿Hacia dónde vamos? Y que el país defina, ¿no? ¿Qué hacer en lo económico entonces, Jaime, para concluir? Bueno, más allá de lo económico, Francisco, el Ecuador, el próximo presidente y la sociedad ecuatoriana tienen la gran oportunidad de marcar otra historia en el país. Una historia que se refleje en haberlo levantado luego de la crisis, antes de la pandemia y agudizado por la pandemia. El próximo presidente tiene que vestirse de estadista para conducir al país por el sendero del desarrollo, para renacer de las cenizas. Es una oportunidad para el Ecuador, para el próximo presidente. Aquí necesitamos una visión de estadista que le lleve al país hacia el desarrollo, que lo conduzca. Esos son los líderes que se necesitan en el Ecuador. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, hay que decir al país la verdad, pues, ¿no? Y no la verdad con la retórica. Hay que decir al país que en los últimos 50 años, salvo unos pocos años, siempre vivimos con déficit fiscal. Y estamos como estamos. Entonces el Ecuador no puede tener déficit fiscal. Hay que decir al país que en los últimos 6 años
Más de 30.000 millones de dólares se despilfarraron. En los últimos 6 años la economía creció un promedio de 1%, la población 1.5%. ¿Qué se hizo con 17.000 millones de dólares de bonos basura? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde se invirtió? Eso hay que decirle al Ecuador. Hay que decirle al Ecuador que no podemos progresar haciendo lo mismo que se ha hecho antes, con alguna excepción. Tenemos que cambiar. Entonces necesitamos cambiar la mentalidad del Ecuador. Sí, lo que tú dices es cierto. Para llegar al poder se le miente al país, porque la gente quiere oír eso. La gente quiere oír que le van a regalar dinero, que le ofrecen el bienestar sin hacer nada. Hay que decir al país, usted está trabajando todos los días para sobrevivir. Y le vamos a ofrecer un país con más oportunidades para que sea mejor. Hay que cambiarle la mentalidad a la gente. Para eso están los estadistas. Entonces, todo el ADN de la sociedad tiene que ser, todo el país, economía sana, cuentas ordenadas, lo que usted hace como persona en su hogar para progresar, vamos a hacer en el país para progresar. Lo que su empresa hace para progresar, vamos a hacer en el país para progresar. Eso hay que decir a la gente. Esperemos que élites y liderazgos fuertes en ese sentido, liderazgos sanos. Esperemos entonces que se pueda construir ese imaginario. Les voy a comprometer para seguir dialogando y además para hacer un análisis de lo que 17, ojalá los 17 tengan algo que proponernos y ustedes puedan analizar públicamente lo que nos proponen. Economista Dajik, muchas gracias. Economista Carrera, muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Buenos días. Han estado con nosotros el ex vicepresidente Alberto Dajik y el economista Jaime Carrera, el director del Observatorio de Política Fiscal. Hasta aquí llegamos. Nos estaremos encontrando el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos y, como nos recuerda siempre Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Que viva Quito. Disfrute de estas fiestas en el mejor restaurante